We're ready, bro. Tú me dices when the audio is ready. We're rolling. Oh, you're already recording? Yeah. Is that red button recording? Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro canal aquí de Neo. Estamos ahorita hablando de una serie de Génesis. Vimos la creación, hemos visto el pecado, cómo entró el pecado a este mundo, a Adán y Eva, y hemos estado viendo varias cosas. Y el día de hoy, la tercera semana, la tercera clase, vamos a hablar de cómo el pecado no nomás se quedó en Adán y Eva, sino que pasó también a sus hijos, a otras generaciones y vemos cómo todo es lo mismo. Entonces vamos pues sí, brincar a ver qué nos dice la palabra de esto. Y si tienes tu Biblia otra vez, pues agárrala y vamos a estar viendo Génesis capítulo 4 y el capítulo 6 también. Entonces vimos la clase pasada que el pecado trajo varias consecuencias. Trajo dolor, trajo muerte, muerte espiritual, muerte física, trajo una separación de Dios, o sea, humano con Dios. Y lo último que trajo, una naturaleza pecaminosa. Muchas personas piensan que esta naturaleza o el pecado se quedó con Adán y Eva y ahí se terminó todo. Otras personas como yo y como aquí en la Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres. Dice Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron. O sea, completamente todos en este mundo han pecado. Pero entonces vamos a ver cómo despuesito Adán y Eva el pecado continuó y de hecho fue, o sea, de mal en peor. O sea, pues desobedecieron ya están haciendo otras cosas con otros humanos que no podemos decir en cámara, pero que está en la Biblia. Y esto lo hemos, te digo, en la Biblia. Vamos a hablar primero de Caín y Abel. Caín y Abel eran los hijos, bueno, fueron los hijos de Adán y Eva. Uno de ellos, y en Génesis 4, versículos 2, dice, pues después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces hay dos hermanos, uno es Caín y el otro es Abel. Uno se dedica pues a pastorear ovejas, a cuidar de ovejas, y el otro se dedica a plantar cosas en la tierra, fruta, pues labrador de tierra, cuida la tierra y sembra y todo eso. Y en el versículo 3 vamos a leer esto súper rápido. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y él trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí vemos cómo un día Caín se levanta y dice, bueno, le voy a llevar una ofrenda a Jehová, una ofrenda a Dios, y eso fue pues el fruto de la tierra. Lo que estaba haciendo es como que se lo llevó a él. Y Abel vio a su hermano y dijo, pues yo también lo voy a hacer. Y Abel fue y llevó a lo mejor que él tenía de sus ovejas, de su ganado, de sus animales. Le dio lo mejor. Y dice aquí en el versículo 4, como leímos, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto a Caín lo ocasionó que se enojara, que tuviera celos de él, y fue como que, bueno, ¿por qué Dios lo vio a él con agrado y a mí no? O sea, ¿por qué Dios lo ve mejor a él y a mí no? Entonces empieza a cuestionar esto hasta que llegó al punto de matar a su hermano. Aquí vemos cómo el pecado de sus papás se pasó a la vida de ellos, de cómo Caín por desobediencia, cómo Caín por no confiar en Dios y cómo Caín por, por verse a él mismo como mejor que otras personas, así como sus papás en el jardín del Edén pensaron que eran igual que Dios. Él como hijo se creó mejor que otra persona, pero no pudo soportar que otra persona fuera mejor en los ojos de Jehová. Entonces fue y lo mató. Y hace lo mismo
que sus papás, Dios le pregunta: "Hey, ¿dónde está tu hermano?". Caín dice: bueno, pues no sé, ¿acaso yo soy el que lo tiene que estar cuidando? Y de ahí empiezan como que a salir más cosas y echándole la culpa a otras personas o diciendo que pues que a mí no, o sea, yo no soy el que tiene que cuidar a mi hermano y a mi hermano y vemos todo eso, pero vemos cómo esto es reflejado a sus papás, en que el pecado fue más grande de lo que ellos pensaban. Pero Dios, aun cuando Caín mató a su hermano y eso es pecado y el pecado merece la muerte, aun cuando Caín merecía la muerte, Dios fue como que no, sabes que yo soy misericordioso y yo soy lleno de gracia. Entonces no solamente le perdonó que tenía que morir, pero le dio una nueva vida, lo sacó del lugar donde estaba y lo protegió. Caín, podemos ver que Caín dice: o sea, lo que merezco es mucho más grande que esto. Cuando vaya, la gente me va a querer matar a mí. Cuando salga de este lugar, la gente me va a ver mal a mí, me va a ver mal a mí. Y Dios fue como que no te preocupes, cualquier persona que te toque le va a ir peor, le va a ir 7 veces peor. Entonces, Dios, podemos ver unos atributos otra vez de Dios, como con sus papás, de que Dios fue misericordioso y lleno de gracia al dejarlo vivir y protegerlo también. Eso fue literalmente despuesito de Adán y Eva. Y si nos vamos después, unos capítulos después, en el capítulo 7, en el 6, 7, 8, vemos la historia de Noé. Yo creo todos conocemos la historia de Noé, el arca de Noé, los animales, todo eso. Dios destruye a la tierra porque estaba llena de pecado. ¿Okay? Tenemos que entender que el pecado, aún después de Caín y Abel, siguió incrementando y creciendo, que Dios tuvo que destruir toda la tierra. Pero Dios decide salvar a Noé porque halló gracia ante los ojos de Jehová. No porque él haya hecho algo, no porque él era la mejor persona del mundo, no porque todo lo que hacía estaba bien, sino porque Dios lo quiso de esa manera, ¿no? Entonces, esto entendemos que Noé no era una persona perfecta, mas Dios quiso escogerlo a él para después seguir con la raza humana. Entonces, vemos esta historia, la conocemos, que sube a los animales, todos se mueren, nomás queda Noé y su familia. Después de eso llegan, se quita el agua, pues están ahí en la tierra ya, le dan una ofrenda a Dios. Y versículos después vemos cómo Noé otra vez se equivoca, otra vez peca, en que se emborracha, y no solamente se emborracha, pero queda desnudo delante desnudo en su cuarto y sus hijos van y lo ven y se empiezan a burlar de él. Y vemos otra vez cómo el hombre que era bueno, el hombre que Dios había escogido, otra vez vuelve a pecar. Otra vez recordándoles que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, aun cuando Noé merecía la muerte, Dios lo perdona y es como que, ¿sabes qué? Vas a seguir teniendo la descendencia, vas a seguir siguiendo adelante porque así lo quiso Dios, no porque, igual volvemos a lo mismo, no porque Noé era bueno, sino porque Dios en su misericordia lo usó y siguió adelante con sus planes. Y luego, eso fue Caín y Abel, luego vimos a Noé, luego un poquito, bueno, mucho más adelante, el pueblo de Israel, ya después de Abraham, de Isaac y Jacob, el pueblo de Israel tiene líderes pues que se llaman los jueces, y uno de esos jueces era Sansón. Sansón era el chavo, el vato de pelo largo, súper fuerte, que literalmente era súper fuerte y era apartado por Dios. Luego vemos otra vez cómo Dios ha escogido a una persona no porque era buena, sino porque así lo quiso él. Pero más adelante vemos cómo Sansón se equivoca, pues cae
primero que nada va y se casa con una persona que no se tuvo que haber casado y eso lo llevó a caer como que en confiar más en su humanidad o satisfacer los deseos de su carne, satisfacer lo malo que él tenía dentro, en vez de confiar en Dios. Y vemos como Dios por un momento le quita las fuerzas y los filisteos, las personas malas de esta historia, lo tienen amarrado, lo tienen como un esclavo y al final Dios, siendo misericordioso, le regresa su fuerza y Sansón destruye a muchos filisteos, pero todo esto fue para la gloria de Dios. Entonces vemos otra vez como aún los líderes más grandes de Israel caen en pecado. Y si te quieres ir poquito más adelante, los reyes, yo creo que los reyes más famosos que tú y yo conocemos es el rey David. Lo conocemos por la historia de Goliat y David y Goliat, que le corta la cabeza a Goliat. Primero que nada le avienta la piedra y le cae en la frente y cae y muere y le corta la cabeza y todo eso, pero vemos como esta persona que la Biblia habla de que David era un hombre, una persona conforme al corazón de Dios. Vemos como un día él está en su palacio, es rey, y ve a una persona, una chava que se está bañando, está desnuda y dice, bueno, yo quiero a esa chava. Ya teniendo todo este rey conforme al corazón de Dios, él quiere a la chava que está enfrente de su palacio, pero está casada, entonces dice, bueno, yo no puedo estar con alguien casada, entonces lo que voy a hacer es que voy a mandar a su esposo en la guerra, pero lo voy a poner en la primera línea para que lo maten y así yo me pueda quedar con su esposa. Y vemos otra vez cómo esto es el pecado del hombre, de que aunque tienen todo, aunque Dios les ha dado todo, ellos aún así satisfacen, y nosotros lo hacemos también, los deseos de la carne. Ellos quieren hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hemos nacido con una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa que nos inclinamos a hacer lo malo antes que lo bueno, ¿no? Entonces Dios en esto, otra vez, Dios fue misericordioso en que no les pagó conforme Él les tenía que pagar. Y esto David habla en el Salmo 103, versículo 10, habla de esto, de que Dios no nos paga conforme a lo que nos merecemos, porque si fuera así, nosotros no estuviéramos parados en este momento, ni yo ni tú, pero empezando por mí. A Sansón le restauró su vista, sus fuerzas, y esto fue un acto de misericordia y de gracia de parte de Dios hacia él. A David le dio más oportunidades, le siguió dando una oportunidad de seguir adelante, le dio una oportunidad de arrepentirse, manda a un profeta literalmente para que le diga, oye, te equivocaste, y eso lo llevó a un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino que nos demuestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero esto son varias historias que nomás quiero como que recordarte que son historias que tú te sabes, pero vemos como una persona que Dios ha escogido cae vez tras vez a causa del pecado. Entonces, todo es lo mismo. Todos los humanos hasta la fecha pecamos, todos los humanos nos alejamos de Dios y hacemos lo malo delante de sus ojos y solamente puede haber una respuesta. Y la respuesta no la vamos a encontrar en nosotros mismos porque no hay nada en nosotros que podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que podamos decir, bueno, es que yo ya cumplí y ya no voy a volver a pecar porque día a día pecamos. Entonces necesitamos la solución, necesitamos algo o alguien que nos rescate de ese pecado. Si no, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir haciendo lo malo y nos vamos a ir separando de Dios día a día. Entonces tiene que haber algo o alguien que restaure esa relación, que restaure esa naturaleza pecaminosa y eso lo vamos a ver qué es eso la siguiente semana, pero solo para que te quedes con una palabra, solo para que te quedes con una palabra y que la estudies para que
estés listo para la siguiente semana es el Evangelio. Ve que es el Evangelio. Esa es la única respuesta que tenemos. Esa es la única esperanza que tenemos. Todo lo que está pasando en este mundo, las injusticias, el racismo, las guerras, todo eso, lo malo que está pasando no es el problema. El problema es el pecado que como humanos llevamos dentro. Podemos ser buena onda unos con otros, pero siempre va a haber más problemas por el pecado, no por... Sí, es el pecado, no. El racismo no empezó todas las guerras, el no ser, las guerras no empezó, el racismo es todo viene del pecado y como te dije, tiene que haber una solución. Entonces, en resumen, todo lo que te he dicho es que el pecado pasó a todos los hombres, absolutamente todos los hombres. Esto lo vemos en los hijos de Adán y Eva, después de tiempo lo vemos en la vida de Noé. Después lo vemos en la vida de Sansón y de David, pero cualquier persona que sale en la Biblia, menos Jesucristo, cae en pecado. ¿Ok? Entonces lo vemos y vemos cómo vez tras vez, aun siendo hombres escogidos, caen y hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Esto nos lleva a entender que nuestro problema más grande es nuestro pecado. Hasta la fecha sigue siendo el pecado y solamente hay una solución. La solución es lo que encontramos en la cruz y eso es de lo que vamos a hablar la siguiente clase. Entonces, conéctate la siguiente clase. Te esperamos para hablar el Evangelio. Sale.